Unos segunditos antes de empezar, muchachos. Jefes de grupo, no sé si ya estén conectados por ahí. Ángel, Jesús. Sí, doctor. Huecos para mañana o el jueves, ya sea mañana o tarde. Si quieren ir revisando por ahí sus respectivos apuntes, porque aparte del día de hoy debemos de cumplir otra clase más para ya tener el examen. Sí, doctor, déjenos checar y le avisamos. Y ándale, para que se den a la tarea ya en el transcurso del día de hoy. Si igual hubiera espacios, les digo, mañana miércoles en el transcurso de la mañana, jueves también en el transcurso de la mañana, o incluso en la tarde, pues bueno, pero ya de preferencia que sea en la mañana es más fácil, pero si no, pues me avisan y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos todo ocupado la mañana, bueno, hasta la tarde, pues órale. Pero sí, Está bien, doctor. ya una checadita y ya por ahí me avisan en el transcurso del día. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Ahorita, conforme vayan llegando los compañeros, los vamos a ir anexando a la plática. Yo como quiera aquí los voy metiendo, no hay problema. Nomás no se me desesperen. Nos quedamos por aquí en esta parte, ¿verdad? Empezamos a revisar lo que es el proceso de apoptosis. Acuérdense que la apoptosis es una muerte celular programada en donde todas las células del cuerpo humano tienen esa capacidad de poder programar su suicidio, su muerte en alguna etapa, ¿verdad?, de su desarrollo. La apoptosis es un proceso muy bien regulado, tiene muchos mecanismos la célula, la cual controlan moleculares muy, muy, muy bien hechos de cómo se regula todo esto, y al final culmina con la muerte de una célula que se rompe en pedacitos, y lo más interesante, se rompe en pedacitos y las células que están en los alrededores, ahora sí que literal, se comen esos pedacitos y los aprovechan. Y algo muy importante, la apoptosis no despierta una respuesta inflamatoria, es algo completamente natural. Entonces, empezamos a revisar características de la apoptosis, incluso cómo se veía en el microscopio, vimos hasta una imagen, creo que les puse por ahí una laminilla de piel, en donde es uno de los sitios en donde pues hay cierta cantidad de apoptosis de manera normal. La regeneración de la piel tarda aproximadamente un mes. Entonces, pues obviamente en este proceso de vida de las células de un mes, pues tienen que estar naciendo unas y muriendo otras, ¿verdad?, de manera normal. Entonces, pues si tenemos por ahí un corte de piel, pues no es raro que no es raro que batallemos en encontrar alguna apoptosis por ahí perdida. Ok. Una característica importante de la apoptosis es que está regulada por un grupo de moléculas llamadas caspasas. Y las caspasas las incluimos nosotros en dos grupos: las caspasas iniciadoras y las caspasas ejecutoras. Obviamente se refiere a este proceso de apoptosis, las que inician el proceso y las que culminan con el proceso, ¿verdad? Grupos de caspasas iniciadoras, muy, muy importante que se las aprendan, y no porque el sábado se las vaya a preguntar,
Puede que sí, puede que no, pero sí es importante que las empiecen a ubicar. Caspasas iniciadoras, la 8 y la 9, caspasas ejecutoras, la 3 y la 6. Una característica importante del proceso de apoptosis, pues es que hay ruptura del material genético de una célula y esta ruptura conlleva a una destrucción del material genético en fragmentos que son más o menos de tamaño regular. Déjenme nomás un segundito, no sé si les mostró por ahí. ¿No se les perdió la captura de la pantalla? No, doctor. ¿No? Ah, entonces nomás fui yo. Ok. Entonces, como son caspasas iniciadoras o ejecutoras, pues la apoptosis va a tener una fase de iniciación y una fase de ejecución. La fase de iniciación, el principio de lo que es la apoptosis, pues tiene dos vías fundamentales. La vía intrínseca, que también se le conoce como la vía mitocondrial, y la vía extrínseca, que es una vía mediada por receptor, ¿verdad? Vamos a revisar entonces algunas características de estos tipos de presentación de lo que es la apoptosis, etcétera, etcétera. Vía mitocondrial. Entonces, principal mecanismo de apoptosis en los mamíferos. ¿Cuál es la característica que predomina en la vía mitocondrial? Pues es un aumento de la permeabilidad de la mitocondria. Yo les había dicho que la mitocondria guarda muchas sustancias que pueden desencadenar el suicidio celular y que todas las mitocondrias normalitas se encuentran ahí escondiéndolas dentro de ella, pero si por alguna razón la célula sufre un daño fuerte y requiere activar un mecanismo para autodestruirse en vista de las alteraciones que tiene, pues puede recurrir a la mitocondria. Y un grupo de estas moléculas muy importantes son la familia de los citocromos, ¿verdad? Y además de estos hay otras moléculas que son también proapoptoicas que revisaremos más adelante. Por ejemplo, grupo de familias reguladoras, entonces, claves en la apoptosis está la familia BSL, ¿verdad? Tenemos moléculas antiapoptoicas, entre las cuales disponemos de BSL2, BSLX, MSL1. ¿Sí? Estas moléculas antiapoptoicas, como su nombre nos dice, inhiben la apoptosis y al inhibir la apoptosis, ¿qué hacen? Evitan la fuga de moléculas mitocondriales para propiciar la muerte celular. Entonces, estas moléculas, BSL2, BSLX, pues tienen un efecto negativo ante la apoptosis, ¿verdad? Son antiapoptoicas. Pero ¿qué ocurre cuando hay lesiones en la célula, como las lesiones en el material genético? Pues obviamente el grupo de moléculas que van a salir a flote para propiciar lo que es la apoptosis, pues van a ser los proapoptoicos. En vez de ser antiapoptoicos, pues van a ser los proapoptoicos, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren lesiones en el material genético, se activan un grupo de proteínas de la familia BH3, ¿verdad? Así, en resumidas cuentas, culminan con la activación de dos proapoptoicos muy importantes, que son VAX y VAC. ¿Sí? VAX y VAC son los que nos van a crear canales por los cuales se van a escapar los citocromos al citoplasma y van a seguir un proceso de activación de caspasas iniciadoras y con ello, pues, todo lo que es el ciclo, caspasas ejecutoras y apoptosis, ¿verdad? Entonces, cuando hay lesiones en el material genético, hay activaciones de proapoptoicos, VAX y VAC, y estos van a propiciar la fuga de los citocromos y con ello la entrada en apoptosis. Aquí tenemos por aquí un cuadrito, no sé si todavía esté de ese mismo color, creo que es de la edición pasada, no sé si sea como pero a fin de cuentas resume lo que son los mecanismos de apoptosis. Vean la vía intrínseca o mitocondrial, ¿verdad? Cómo se puede activar, por ejemplo, con la pérdida de factores de crecimiento, la pérdida de hormonas. Vean aquí incluso en la mitocondria se pueden observar los reguladores, la familia de SL2. Por ejemplo, cuando hay disminución de estimulación hormonal o pérdida de factores de crecimiento, pues se pueden liberar moléculas que propician la salida de los citocromos y con ello caspasas iniciadoras. Vean la vía extrínseca, que vamos a platicar ahorita de ella, que es la vía mediada por receptor, el ligando Fas.
la unión con un receptor específico y obviamente caspasas iniciadoras nuevamente. Pero vean cómo hay algunos mecanismos de lesión celular que te pueden activar directamente las caspasas ejecutoras, incluso sin pasar por las iniciadoras, porque en ocasiones el daño es muy intenso y la misma célula en automático activa su muerte, pero porque ya tiene mucha lesión, trae muchas alteraciones. Por ejemplo, hay ciertas toxinas, la radiación a grandes cantidades, radicales libres, generan un daño en el material genético que en automático pueden activarnos a P53 y P53 mandarnos con las caspasas ejecutoras directamente. Claro, hay lesiones en el material genético, como ahorita lo mencionábamos, en lo que, con los proapoptóicos, la familia BH3, pues se puede activar la vía mitocondrial también, ¿verdad? Pero en ocasiones, si el daño es muy intenso, por medio de P53 se van directo a las ejecutoras, ¿verdad? Otra vía de activación de muerte celular es la que está presente en los linfocitos T citotóxicos. Esa la van a revisar ustedes cuando vean sus clases de inmuno. Cuando nosotros lleguemos a inmunopatología, creo que lo vamos a ver también, poquito, pero sí lo vamos a revisar. Una vía en donde los linfocitos T citotóxicos activan las caspasas ejecutoras de manera directa, ¿sí? Por medio de una sustancia llamada granzima B, que solamente la tienen ellos, ¿verdad? Entonces, esta es otra vía de activación de muerte celular, la vía de las granzimas por los linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Aquí está un esquema que viene por ahí en su libro, en donde se puede observar lo que es el ejemplo de la mitocondria. Vean las membranas mitocondriales, cómo están los citocromos escondidos, ¿verdad? Y obviamente cuando se da la salida de estos citocromos, pues algunas de las moléculas con las cuales van a acompañarse para activar el proceso de apoptosis, pues obviamente las caspasas, ¿verdad? Vean cómo el citocromo C se relaciona con una molécula llamada procaspasa 9 y APAF1. De hecho, aquí surge un complejo característico, creo que lo menciona por ahí su libro, si mi mente no me traiciona, apoptosoma, ¿verdad? Entonces, la unión del citocromo C, procaspasa 9 y APAF1 ayuda a la activación de esta caspasa y de ser procaspasa la vuelve caspasa activa. Y ahora sí, al activar la caspasa 9 por la vía intrínseca, se va a activar caspasas ejecutoras y posteriormente la apoptosis. Doctor, Y entonces el apoptosoma está conformado por tres elementos que son APAF1, caspasa y el citocromo. y el citocromo, exactamente, ese complejo Ok. de inicio es el que activa la vía inicial de la apoptosis por la parte mitocondrial, exactamente. Ok, Al unirse gracias. este complejo, se activa este apoptosoma, la caspasa 9 se torna activa y ahora sí, sigue todo el proceso de muerte. Así es. Ok. Vía extrínseca. La vía extrínseca se da por la unión de receptores de muerte en la membrana de las células. La vía extrínseca es una vía que depende de receptores. Los receptores mejor conocidos a nivel molecular son los receptores de la familia FAS, ¿verdad? Algunos ejemplos donde podemos encontrar estos, o donde se pueden expresar estos receptores para propiciar la muerte, por ejemplo, en linfocitos que reconocen autoantígenos. Esto lo van a ver en inmunopatología o lo van a revisar ya sea conmigo o con la doctora María de la Paz más adelante. ¿Sí? Hay linfocitos que en algún momento de su maduración o incluso ya maduros adquieren una capacidad mala de reconocer autoantígenos, reconocer moléculas que son propias como si fueran extrañas, y eso pues está mal, ¿verdad? No pueden reconocer lo propio como extraño. Es como si montaran una especie de golpe de estado contra nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de los mecanismos que hay de defensa, ¿verdad? Se sabe que estos linfocitos que adquieren esta capacidad de ser autorreactivos pueden expresar estos receptores y ya la célula los reconoce como malos y los manda a apoptosis. Otros componentes que también pueden expresar esta familia de receptores y activar su apoptosis por la vía extrínseca son las células infectadas por virus. Es un mecanismo también que nos permite depurar esas células que están enfermas, que están infectadas. Y aquí está el cuadrito donde viene
todo lo que es el proceso, ¿verdad? Vean incluso el ligando Fas, la unión con el receptor, obviamente Fas, ¿verdad? Y este receptor no trabaja solo, está unido a una molécula muy característica conocida como dominio de muerte. Y cuando se da la unión del ligando Fas con el Fas, ¿sí? Hay un cambio conformacional en el dominio de muerte en esta zona y esto propicia una reacción autocatalítica que nos activa la caspasa 8. De ser procaspasa, lo vuelve activa la caspasa 8 y posteriormente caspasas ejecutoras y viene el proceso de apoptosis. Entonces, vean ustedes, ¿verdad? Muy importante cómo esta vía dependiente de receptores, aparte de la unión con el ligando, requiere la activación de un componente que está unido al receptor, que en este caso es el dominio de muerte, ¿sí? Y este cambio conformacional activa caspasa 8 y posteriormente caspasas ejecutoras. Esta es la vía del receptor. Entonces, ejemplos de apoptosis, no olvidemos, pues tenemos, por ejemplo, cuando hay falta de factores de crecimiento, ¿sí? Lesiones en el material genético, ya lo explicamos ahorita. P53 puede activar la apoptosis, ¿verdad? Directamente, activando caspasas ejecutoras, o cuando hay lesión en el ADN, se puede activar la vía mitocondrial, ¿verdad? Cuando esta lesión tampoco no es tan fuerte, ¿verdad? Otro ejemplo de apoptosis también se da cuando hay un mal plegamiento de las proteínas, ¿verdad? Acuérdense que existen mecanismos celulares de protección cuando las proteínas sufren daño. Sí, yo creo que de los componentes que sufren daño cuando hay lesión celular, radicales libres, radiación, toxinas, o es el material genético o son los componentes proteicos, ¿verdad? Entonces también nuestro cuerpo tiene mecanismos que ayudan a la recuperación, ¿verdad? De hecho es lo que viene en este cuadrito y viene por ahí en su texto, ¿verdad? ¿Qué ocurre normalmente cuando se sintetiza una proteína? Aquí les pone el ejemplo, el ARN mensajero, bla, 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 lo que ya saben, los ribosomas, ahí está la proteína, se empieza a formar, pero hay un grupo de moléculas que se llaman chaperonas, y estas chaperonas pues tienen la chamba de ayudar al buen plegamiento de la proteína, que adopte bien su estructura, se vuelva, al tener bien su estructura, pues obviamente la proteína se va a volver funcional, ¿verdad? Vean, incluso, ¿verdad? Hasta la misma mitocondria tiene chaperonas mitocondriales, ¿verdad? La forma madura de la proteína, ¿verdad? Incluso hay chaperonas secundarias, ¿verdad? Que ayudan, les digo, a este proceso de plegamiento. Todo esto es normal. Pero ¿qué ocurre cuando hay lesión celular? ¿Sí? Por ejemplo, la radiación, radicales libres, la proteína puede alterar su estructura y al alterar su estructura, pues obviamente se vuelve no funcional o incluso puede agregarse o acumularse en el citoplasma. Entonces nosotros debemos de tener mecanismos que nos ayuden a recuperarlas o de plano depurarlas. Y tenemos dos muy importantes, ¿verdad? Las chaperonas pueden ayudar nuevamente a que la proteína recupere su plegamiento normal, ¿verdad? ¿Sí? Esto se puede activar para poder propiciar nuevamente que la proteína se recupere, o si de plano la proteína ya no funcional, mal plegada o alterada, está muy mal en su estructura, simplemente la depuramos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por la vía proteosoma ubiquitina. La marcamos con ubiquitina, la mandamos al proteosoma, la partimos en pedacitos y se reciclan y vámonos. Entonces, estas son formas de respuesta que tenemos de manera normal cuando ocurren alteraciones en la estructura proteica. Y esto también se presenta cuando hay lesión celular. Ok, este es un apartado que les digo debería de venir en la parte de adaptación celular. Los acúmulos intracelulares son mecanismos de adaptación, ¿verdad? Más que, no recuerdo si por la edición, porque esta plática obviamente es desde la edición 8, creo, o si no es que de la anterior, yo creo tenía ya esta plática. Nomás obviamente se ha ido nutriendo con más información, ¿verdad? Y he ido cambiando algunas cositas, pero muchos de estos conocimientos pues, casi no se modifican, son cosas constantes, ¿verdad? Tan es así que el fondo, ya no lo voy a cambiar este fondo porque ya este fondo de diapositiva azul como que ya se está haciendo un poquito retro, viejito. Pero creo que sí en ediciones anteriores, no me acuerdo si en esta el apartado de acúmulos viene casi al final, ¿verdad? Pero a fin de cuentas los acúmulos intracelulares representan
presentan formas de adaptación. Es un mecanismo de adaptación, así como la hiperplasia, la atrofia. Entonces, las células pueden de manera normal o anormal almacenar sustancias, ¿sí? Sustancias ya sea que sean sintetizadas dentro de ella o sustancias que vengan del exterior y acumularse de manera intracelular. Lo malo de los acúmulos intracelulares, obviamente, es que si están en el trasfondo de una patología, tarde que temprano interfieren con el funcionamiento celular, la célula deja de adaptarse y la célula se muere, porque el acúmulo sobrepasa la capacidad de compensación. Entonces, vamos a platicar de los principales acúmulos intracelulares, ejemplos patológicos, todos los encontramos, ¿verdad? Algunos de ellos ya los conocen, no es tampoco tema nuevo, ¿verdad? Pero vamos a revisar otros nuevos. Aquí está, a grosso modo, así a grandes rasgos, cuáles son la fisiopatología de los acúmulos intracelulares. Es igual, es un esquemita que viene en su texto. Los acúmulos intracelulares se pueden dar pues, simplemente por un metabolismo anormal. Un metabolismo anormal nos lleva a un acúmulo. Yo creo que el ejemplo más característico es el de la esteatosis, ¿verdad? Por ejemplo, secundaria a la obesidad o secundaria al consumo de alcohol. ¿Verdad? Un metabolismo anormal, obviamente alterado por una sustancia que está generando problemas con el sistema metabólico de la célula. En este caso pues, me refiero al alcohol. Otro mecanismo de acúmulo pues, es que hay alteraciones en las proteínas de transporte y pues empiezan a acumular y a llenar el citoplasma de cosas que no se pueden mover. Otro, la carencia de enzimas. Esto lo vamos a revisar mucho en genética, ¿verdad? Carencia de enzimas o enzimas defectuosas, ¿verdad? Simplemente todo lo que son las genopatías de los errores innatos del metabolismo engloban este grupo, ¿verdad? Aquí creo que en este apartado a lo mejor vamos a ver un ejemplo, si acaso dos, ¿verdad? Pero en genética vamos a tocar largo y tendido este tema. Y otro, que la célula se coma algo que no puede digerir. La ingestión de materiales que no son digeribles también lleva a acúmulos. Vamos a revisar entonces algunos ejemplos de los principales acúmulos intracelulares. Les digo algunos en la parte clínica para que los conozcan, porque sí son conceptos que se usan ya en la parte de hospital, porque son incluso denominaciones de enfermedades. Y vemos el primero de ellos, precisamente, no tan raro en nuestro medio, que es la esteatosis. La esteatosis, entonces, describe una acumulación anormal de triglicéridos dentro de las células de un parénquima. Prácticamente la esteatosis es un evento de acúmulo que nosotros lo describimos principalmente, y yo creo que más del 90% de los casos son a nivel hepático, en el hígado, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas en nuestro medio de esteatosis? Pues tenemos dos causas muy comunes, ¿verdad? Y muy comunes no solo aquí en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? Que pueden propiciar el famoso hígado graso. De hecho, ese sería el sinónimo. Yo creo que algunos de ustedes lo habrán escuchado. No, es que le dijeron que a la tía, le dijeron que al tío tenía hígado graso. Bueno, eso es a lo que se refiere hígado graso, esteatosis. De hecho, el nombre correcto o la forma correcta de decirlo a nivel médico sería esteatosis hepática. ¿Sí? Esteatosis hepática, en vez de decir hígado graso. Y les digo, las causas, pues obviamente, pues a más no poder, ¿verdad? El alcoholismo y la esteatosis no alcohólica, secundaria a diabetes y obesidad. Pues creo que en nuestro medio somos más que campeones en nuestro país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el alcohol es una toxina que altera la función mitocondrial y el sistema microsomal, muy importante los hepatocitos en el hígado, y propicia un aumento de la síntesis de lípidos y disminuye la degradación de lípidos, lo que conlleva a que estos lípidos empiecen a acumular, ¿sí? Acumular en el citoplasma de los hepatocitos. ¿Cómo se observa la esteatosis, verdad? A nivel microscópico, incluso también se puede ver desde el macro, ¿eh? Cuando la esteatosis es muy severa, muy severa, el órgano puede incrementar su tamaño, incluso puede verse amarillento, ¿verdad? Puede tornar un tinte amarillento por el acúmulo de gran cantidad de grasa. Se pueden observar como vacuolas dentro de las células de los hepatocitos. Obviamente,
Con las técnicas de rutina, hematoxilina y eosina, pues solamente voy a ver espacios claros, ¿verdad? Requiero de técnicas especiales que nos permitan ver lípidos. Tal es el caso, podemos utilizar un rojo oleoso, sudanes, que nos permitan ver. Digo, cuando es exuberante la esteatosis, ¿verdad? Se incrementa el tamaño del órgano y este se puede ver incluso amarillento, brillante y suave. Nosotros llegamos a tener casos de esteatosis, pacientes que morían de infartos, pues por todas las complicaciones que ya sabemos, diabetes, obesidad, y nos llegaron a tocar casos de esteatosis en donde eran hígados muy grandes, una hepatomegalia muy severa. Incluso el hígado se veía con un tinte amarillento. Normalmente el hígado tiene un color rojo muy intenso, como los pulmones, un rojo muy intenso, porque son órganos que tienen mucha circulación. Pero era tanta el depósito de grasa que el órgano se veía pálido y amarillento, con un tinte amarillento. Y más incluso cuando lo cortábamos con obviamente los cuchillos específicos para hacer nuestras secciones y toma de fotografías. Incluso tú con los guantes tocabas el hígado y sentías como si tuviera un aspecto como grasoso, como oleoso. Y eso era por la gran carga de esteatosis que tenía. Aquí está una fotografía precisamente de uno de esos casos. El órgano puede crecer, ¿sí? Puede haber una hepatomegalia. Normalmente ese no es el color de un hígado. El color de un hígado debe ser intensamente rojo por la circulación, pero aquí, como tiene una esteatosis muy marcada, pues se torna como cafezoso amarillento. Aquí lo vemos obviamente en una vista en su cara anterior. Aquí lo tenemos al corte. Miren la tonalidad de amarillento. Nunca, o sea, nunca debe ser así este tono para un hígado. Debe ser intensamente rojo, ¿verdad? Por lo que es la congestión y por la circulación que tiene, ¿verdad? Entonces, vean, una tonalidad amarillenta. Incluso les digo, cuando se tocaba el órgano, incluso entre los mismos guantes, se sentía como te quedaba resbaloso por ese aspecto oleoso, grasoso que tenía. Obviamente, a nivel microscópico, aquí están los hepatocitos. Vean la fotografía de arriba. La fotografía de arriba es una fotografía panorámica. Todas estas gotitas claras que se ven aquí en el citoplasma, gotitas claras, representan todas las gotitas de lípidos, ¿verdad? Acúmulo de triglicéridos. Y vean lo más cerquita. No le pongan atención a la flecha. La flecha está señalando algo que voy a explicar más adelante, precisamente en este tema, pero más adelante. Pónganle atención a lo que le estoy señalando con la flecha de la computadora. Este es un hepatocito. Vean el núcleo en la periferia y vean prácticamente todo el citoplasma repleto de una gota de puro material lipídico. Miren. Vean las gotitas de lípidos. Y les digo, acá está otro, miren acá arriba está otro hepatocito con una gotita. Luego, más adelante vamos a explicar qué es esto. Ok, otro ejemplo de acúmulo intracelular, pues es la aterosclerosis, ¿verdad? La aterosclerosis pues representa un acúmulo de colesterol, ¿sí? En el citoplasma de unas células inflamatorias llamadas macrófagos, e incluso en algunos estadios de la enfermedad en las células de músculo, ¿sí? La aterosclerosis es un proceso que involucra la pared de los vasos sanguíneos. En un inicio, el depósito de estas placas de colesterol, ¿verdad? Inicia por abajo de la capa íntima, como dice aquí. La íntima es la capa más interna de la pared de los vasos, ¿sí? Y posteriormente, como va pasando el tiempo, el depósito se va haciendo masivo, grande, hasta que el depósito del colesterol es tan exuberante que literal, o sea, levanta la superficie del vaso sanguíneo y si es un vaso pequeño, poco a poco con el paso del tiempo lo empieza a obstruir hasta que lo tapa, literal. Vean, aquí están unas imágenes de la forma inicial y de la forma final prácticamente de una aterosclerosis, la que ya prácticamente pudiéramos ver en un paciente que tiene un infarto, un paciente que tiene, pues obviamente, una destrucción, ¿verdad?, de la pared vascular por las placas, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos fotografías, obsérvenlas bien, vean la superior y vean la inferior.
Vean la fotografía superior. La fotografía superior es una aorta seccionada de un espécimen de autopsia. Esta sería la íntima, esto sería el interior. Obviamente, estos que se ven aquí como hoyitos, pues son los múltiples vasos que van saliendo de la aorta. Aquí se ven los hoyitos por donde sale la circulación. Aquí la estamos viendo por dentro. Y si ustedes prestan atención, pueden ver estas zonas amarillentas. Esta es una zona amarillenta, esta es otra zona amarillenta. Estas zonas amarillentas se llaman estrías, ¿sí? El primer indicio de una aterosclerosis son las estrías. Y poco a poco estas estrías van creciendo, se van extendiendo, empiezan a levantar la superficie, empiezan estas placas de colesterol a atraer incluso calcio, se calcifican, la pared del vaso se vuelve rígida, empiezan a elevarse en la superficie de la íntima como si fueran montañas, empiezan a hacer irregular la superficie interna de los vasos. Y pues prácticamente llega un momento en donde la superficie se vuelve tan irregular como esto. Mira. Y lo más interesante, la pared del vaso se vuelve muy irregular, se vuelve muy inestable y empiezan a haber flujos de turbulencia porque viene la sangre y la sangre choca con todas estas superficies irregulares y se pueden incluso formar trombos. Incluso tarde que temprano, la placa creció tanto que se empiezan a romper. Se rompen las placas y se empiezan a depositar trombos en la superficie. Y queda como todo esto, como si fuera toda una superficie, como si estuvieran viendo un cacahuate garampiñado, todo rasposo, todo así. En realidad, la evolución de una aterosclerosis es muy, muy fuerte, muy severa. Cuando nosotros teníamos casos de pacientes que se morían de un infarto y nos tocaban que hiciéramos autopsia, no era raro encontrarnos esto. La verdad, tristemente a esto se llega, ¿verdad? Por un mal proceso de alimentación y por una falta de actividad física, y eso aunado a la carga genética que tenemos por ser latinos, diabetes, etcétera, etcétera. Y esta es una imagen muy interesante que también, las anteriores pues obviamente son imágenes de texto, ¿verdad? Esta es una imagen de las autopsias que nosotros teníamos. Estamos observando una aorta, incluso aquí están las dos pincitas separándola para que la vean. Este es el interior de la luz. Vean la cantidad de placas de colesterol que tiene incluso estas zonas. Aunque no lo crean, esta aorta estaba tan calcificada, tan calcificada que ustedes la agarraban y hagan de cuenta que como si estuvieran agarrando un cartón duro. Normalmente pues la aorta tiene una consistencia muy blandita, como cualquier pared de un tejido blando. Pues esta aorta estaba tan calcificada que sentía dura como cartón, como un cartón duro. Y en realidad a esto se llega, increíble, pero sí, esta es una aterosclerosis muy extensa y marcada de la aorta, un depósito excesivo de colesterol. Con el paso del tiempo, el depósito excesivo de colesterol atrae inflamación, se inflama la pared del vaso y se deposita calcio. Todo esto hace que la pared se vuelva rígida, todo esto propicia un vaso rígido, fibroso, obviamente propicia hipertensión, bla, 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 lo que ustedes ya revisarán esto más a profundidad, aparte en cardio, ¿verdad? Pero sí, es una aterosclerosis muy, muy severa. Vean incluso el grosor de la pared, miren aquí cómo se ve el grosor de la pared, todas estas zonas amarillentas de depósito de grasa, ¿verdad? Muy, muy marcado. Y esto en realidad en México es muy común. Bueno, los países que tienen obesidad, no nomás México, o sea, nos vamos a Estados Unidos también, encontramos con mucha frecuencia todo esto, ¿verdad? Son de las cosas que se pueden ver con mucha facilidad de las necropsias. Vean incluso vista por un lado, como esta es la pared del vaso, miren, pero yo la estoy viendo del lado. O sea, vean este material que eleva la superficie de la íntima. Imagínense cuando llega la sangre aquí, choca y genera turbulencia. Choca y turbulencia, 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 porque esta es una superficie irregular que no debe de existir. Y la carga de colesterol impresionante que tiene. Entonces, ahora imagínense esto pues obviamente se lo estoy poniendo en el trasfondo de la aorta. Pues obviamente no se va a obstruir completamente la aorta, tendría que ser una super aterosclerosis. Primero el paciente se muere de un infarto antes de que eso pase. Pero imagínense, si esto pasa en una aorta, ahora imagínense en una coronaria, está bien chiquitita. Aquí están, todo esto que está aquí es el depósito de colesterol, estos son los macrófagos, acá estaría la capa íntima de este lado. Aquí es donde estarían los macrófagos cargados de colesterol. Incluso a veces el depósito de colesterol cuando se vuelve tan marcado,
se observa como un material, como si fueran espículas, como si fueran espiculitas. Estas como se ven aquí, miren. Me les activo el puntero. Como esto de aquí. Vean, esto son imágenes muy aparatosas, pero no tan raras en nuestro medio. Aquí observamos lo que es la región de la base del encéfalo. Vean incluso aquí la pared, cómo se ven tan amarillentas. Miren las placas de colesterol que tiene. ¿Sí? Este vaso muy grande es muy importante en la circulación cerebral, se llama tronco basilar. Pero vean las placotas que tiene, incluso ya esta es parte de la arteria cerebral media, de arterias importantísimas y que son víctimas con mucha frecuencia de las famosas embolias o accidentes cerebrovasculares. Pero ven incluso el engrosamiento que tiene la pared. O sea, lo interesante es esto, o sea, que vean el depósito de colesterol tan marcado que tiene la aterosclerosis en los vasos del cerebro. Y obviamente la consecuencia lo tenemos en la fotografía del lado derecho, que es esto que está aquí. Bien sencillo, bien facilito, pues nada más y nada menos que un infarto. Necrosis de tipo licuefactiva. Es un infarto cerebral. La luz, hagan de cuenta que este es el cortecito en vivo y aquí lo tenemos ya en un corte histológico. Miren, lo que queda de luz aquí, lo que queda de luz acá, todo esto es el colesterol. Colesterol. Tarde que temprano, esta obstrucción en esta coronaria pues va a llevar o llevó a un infarto, ¿verdad? Simplemente los famosos episodios de las anginas, ¿verdad? Que son los episodios de hipoxia del corazón, que obviamente pues se manifiestan en la clínica con ese famoso dolor, ¿verdad? Que aparece y desaparece. Pues teniendo una aterosclerosis así, pues lo más seguro es que vas a tener muchas posibilidades de tener eventos anginosos, ¿verdad? La famosa angina. Y tarde que temprano esta placa se rompe y cuando se rompe la placa ocurre la tragedia. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mecanismo normal de protección en los vasos que se llama coagulación. Cualquier cosa que te rompa la pared del vaso, de manera natural nosotros nos protegemos para evitar la hemorragia y formamos un trombo. Pero obviamente aquí se rompe la íntima. Bien, muchachos, pues vamos a continuar. Digo que, esto es lo malo del Zoom. Cuando se mete uno, se enfrasca en la conversación. Y ya cuando menos me doy cuenta, eran unos escasos segundos y me cortó la inspiración. Pero bueno, vamos a seguir. Estamos revisando entonces el ejemplo de lo que es la aterosclerosis. La aterosclerosis consiste entonces en el depósito de lípidos, en el depósito de colesterol, en la pared de los vasos sanguíneos. Y primero empieza en la capa íntima, que es la capa que está por abajo, la primera capa más interna de los vasos. Esto empieza a engrosar la pared, con el paso del tiempo genera inflamación, con el paso del tiempo atrae calcio y genera una placa rígida de colesterol con el paso de los años, la cual puede sufrir ruptura y un fenómeno de trombosis. Fotografía inferior, yo creo que más que obvia, ¿verdad? Involucra lo trágico, lo intenso que puede llegar a ser una aterosclerosis. Simplemente vean la cantidad del infarto. Es un infarto hemisférico, muy probablemente, ¿verdad? Quien llega a presentar una cosa como esta, las posibilidades de supervivencia son súper limitadas, ¿verdad?
A esto puede llegar lo que es la aterosclerosis. Entonces aquí tenemos foco de necrosis licuefactiva, un infarto hemisférico. Ok, luego tenemos otro concepto de acúmulo que se llaman jantomas. Los jantomas también guardan relación con depósito de líquidos. Entonces, se encuentran acúmulos de células espumosas. Las células espumosas son macrófagos en el tejido conectivo por abajo de la piel, en los tendones. Obviamente se observan como unas lesiones con color amarillento, hiperlipidemias. Las personas que manejan grandes cantidades de colesterol, pues es muy probable que empiecen a depositar, aparte de la placa de aterosclerosis, empiecen a depositar acúmulos de células espumosas por abajo de la piel y en tendones, en otros sitios. Son los jantomas. Aquí tenemos precisamente una imagen donde se ven las células espumositas, son estas que están acá arriba, prácticamente el núcleo chiquitito y todo el citoplasma pálido completamente. Acuérdense que es HY, pero si le hacemos un rojo oleoso, mira la imagen de abajo, se pinta de un color rojo intenso, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un material lipídico, un material de aterosclerosis y lo quiero resaltar, pues hay que pedirle tinciones especiales. Ya saben, rojo oleoso, los sudanes. ¿Ok? Tenemos el otro concepto, colesterolosis. La colesterolosis entonces se define como un acúmulo de macrófagos también cargados de lípidos, cargados de colesterol. Pero estos los tenemos ¿en dónde? En la lámina propia de la vesícula biliar. El término colesterolosis aplica, ¿sí? Aplica a la vesícula biliar. Normalmente la vesícula biliar tiene una superficie, cuando nosotros la vemos al corte, una superficie interna como medio aterciopelada, ¿sí? Cuando se ve el depósito de colesterol, esta superficie aterciopelada se empieza a llenar de puras estrías amarillentas. Y eso representan los grandes acúmulos de macrófagos de células espumosas cargadas de colesterol. Obviamente, en una persona que tiene colesterol elevado, que tiene hiperlipidemias, pues es creíble encontrar esas estrías. Aquí tenemos una imagen de una vesícula biliar seccionada, llena de piedras, litos. Miren, esta es la superficie interna. No les señalo de este lado, porque de este lado de acá, aparte de las piedras, trae lodo biliar. Este es lodo biliar. Pero la parte que se conserva de la mucosa es esta, miren. La superficie. Pero vean cómo es una superficie con una tonalidad medio verdosa, pero es una superficie lisita. Ahora compárenla con esta. Miren, estas son las estrías. Miren. Todas las estrías amarillentas. Está repleta. Estas dos vesículas tienen, pero repletas de estrías amarillentas. Ese es el depósito de colesterol. Y si yo lo veo al microscopio, miren, veo grandes nidos, grandes acúmulos de macrófagos cargados de colesterol. Ok, otros materiales de acúmulo, pues tenemos acúmulos de proteínas, ¿verdad? Las proteínas por lo regular se observan como gotitas eosinófilas en el citoplasma. Las proteínas cuando se acumulan sí se pueden ver con técnicas de tinción normal. Los podemos observar, por ejemplo, cuando hay insuficiencia renal, en donde el paciente se encuentra tirando proteínas por la orina, o sea, la proteinuria. Si se tiene una biopsia renal, es posible encontrar en los túbulos renales, que son las estructuras que ayudan a la formación de la orina, en todas las celulitas de los túbulos, repletos de un material rosita intenso eosinófilo, y eso se debe, ¿sí? Eso nos habla de la proteína que se está tirando. Existen enfermedades en donde puede haber una producción excesiva de síntesis de proteínas, por ejemplo, en las células plasmáticas, ¿sí? Hay un tumor de las células plasmáticas que se llama plasmocitoma, o se llama mieloma múltiple. El mieloma múltiple produce una cantidad importante de proteínas en el citoplasma de esas células y se llaman cuerpos de Russell. Esta, por ejemplo, es una producción excesiva de proteínas en un fondo neoplásico. Y acá arriba, pues en un fondo de insuficiencia renal. Vean esta imagen. La imagen de arriba está más demostrativa. Fíjense, es una biopsia de riñón. Yo creo que a lo mejor, sin que les diga, algunos de ustedes ya pudieron reconocer dónde está el depósito excesivo de proteínas. Esta era una persona que estaba tirando a más no poder proteínas por la orina. Les voy a señalar los túbulos renales que todavía están preservados. Miren, los tubulitos preservados, este es uno,
este es otro de acá, que todavía están un poquito preservados en su estructura. Pero compárenlos con estos, miren, este de aquí, acá, este otro, este de aquí, este y este. Vean cómo el citoplasma está intensamente rosa, con un material granular rosita que representa todas las proteínas acumuladas en el citoplasma. La de abajo es una imagen de un plasmocitoma en un funguíneo. Estos están aquí, todas estas celulitas que están de color azul son los plasmocitos en un mieloma múltiple. Y el mieloma múltiple, ¿sí? Como el plasmocito de manera normal produce proteínas que son anticuerpos, pues obviamente si tenemos una neoplasia de los plasmocitos, o sea, el plasmocitoma, pues es esperable encontrar en las células neoplásicas estas gotitas que representan las proteínas, los anticuerpos, pero de una célula neoplásica. Este cúmulo proteico, estas gotitas en el citoplasma reciben un nombre especial llamado cuerpos de Russell en plasmocitos. Más ejemplos de acúmulos, por ejemplo, padecimientos como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Aquí pues hay un defecto enzimático, ¿verdad? Hay un acúmulo de metabolitos intermedios, ¿sí? Hay defectos enzimáticos y obviamente hay alteraciones en el plegamiento proteico y con ello acúmulo de metabolitos intermedios. Otros ejemplos de acúmulos proteicos los tenemos en acúmulos de elementos del citoesqueleto, ¿sí? Hay un evento patológico que se presenta en los hepatocitos en las personas que tienen alcoholismo crónico, aparte de la esteatosis hepática. Yo creo que ya se van a acordar de esa diapositiva que les enseñé hace como 20 minutos y que les dije, miren, no le pongan atención a esa flecha, primero pónganle atención a la esteatosis. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué era esa flechita. Esa flechita nos estaba señalando un material hialino en el citoplasma de los hepatocitos. Un material hialino es un material eosinófilo, ¿verdad? Y representan filamentos del citoesqueleto que están alterados, que están acumulados, tienen una acumulación proteica defectuosa por el daño al alcoholismo. Otro ejemplo de acúmulo proteico lo tenemos también en el acúmulo de proteínas que forman una especie de ovillos en las neuronas dentro de una enfermedad neurodegenerativa llamada enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos ahora sí las biopsias de hígado para que vean la flechita acá, fotografía izquierda, miren. Este material granular eosinófilo o de plano que forma grandes masas eosinófilas en el citoplasma de los hepatocitos es a lo que se le llama hialina alcohólica. Cuando yo les diga algo hialino, me refiero a un material proteico y que toma una coloración rosita eosinófila. ¿Sí? Pues aquí tenemos ejemplos de cerebros de personas que tuvieron Alzheimer. En la fotografía de arriba no tan severo, el de abajo un Alzheimer muy avanzado, una atrofia cerebral marca llorarás, ¿verdad? Prácticamente no tiene fisuras cerebrales, ¿verdad? Como si se hubiera chupado este cerebro, ¿verdad? Fíjense, aquí se pueden observar todo lo que es en técnicas especiales, este material que forma ovillos dentro de las neuronas. Esta es una neurona y aquí este material en acúmulos, ¿verdad? Los famosos ovillos neurofibrilares, y eso lo van a estudiar a profundidad en el módulo de neuro, ¿sí? Son eventos fisiopatológicos que se presentan en la enfermedad de Alzheimer y representan un depósito de proteínas mal plegadas. Otra sustancia que se puede acumular en el citoplasma de las células es el glucógeno, ¿verdad? No se les olvide que el glucógeno es una especie de fuente de energía que se encuentra almacenadas en las células. En el proceso requerimos de técnicas especiales, como por ejemplo el PAS, ¿verdad? El rojo carmín. El PAS yo creo que es el mejorcito de todos y el más accesible, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos un acúmulo excesivo de glucógeno? Pues los acúmulos excesivos de glucógeno los tenemos en un grupo de enfermedades genéticas. Les digo, esta parte la vamos a ver en las genopatías, en el segundo parcial. Y tenemos arriba un cerebro atrófico, ¿verdad? Que tuvo pues una destrucción muy marcada, ¿verdad? Por la pérdida de neuronas. Acá abajo, estas son las neuronas PAS positivas,
con la gran carga de glucógeno que hay en su citoplasma. El depósito excesivo de glucógeno, pues obviamente se debe a la carencia de enzimas y originan acúmulo de sustratos. Los sustratos hacen que las neuronas se hagan gordas, 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 hasta que explotan y se mueren. Y se empiezan a terminar, y se empiezan a terminar. Y esto ocurre en los primeros años de la vida. Muchas de estas enfermedades, si no reciben tratamiento, mueren siendo niños, ¿verdad? Chiquitos. Las famosas glucogenosis, obviamente en la imagen de arriba, pues un cerebro con atrofia, víctima de una glucogenosis. A profundidad lo vamos a ver en genopatías, pero bueno, nomás para que sepan que este es otro ejemplo que también puede ser patológico de un acúmulo, en este caso de glucógeno. Cambio hialino, se lo menciona por ahí el texto, ya lo vimos ahorita. Cuando en el patología alguien les menciona, es que es un cambio hialino, se refiere a una alteración dentro de las células o en el espacio extracelular, en donde hay el depósito de un material homogéneo rosita, eosinófilo, ¿sí? Por lo regular, el cambio hialino alude a depósito de acúmulo proteico. Por eso ahorita lo vimos en el ejemplo de la hialina alcohólica. Las personas que sufren de alcoholismo, con el paso de los años, ¿sí?, por acúmulo de elementos proteicos del citoesqueleto, empiezan a formar masas de material rosita, masas de material eosinófilo en el citoplasma de los hepatocitos. Entonces, pero en realidad cuando uno se refiere a hialino, o les ponga el ejemplo, es que se observa ese material hialino en ese citoplasma, se observa ese material hialino en la periferia de la célula. Bueno, acuérdense que hace alusión a proteínas y se observa como de color rosita. Pigmentos. Tenemos otro grupo importante de sustancias, ¿verdad? A nivel celular. Los pigmentos, pues, se reconocen como sustancias coloreadas, porque obviamente cuando el tejido está con hematoxilina y eosina, van a generar una tonalidad de color diferente al H y E, ¿eh? Algunos de estos pigmentos son elementos normales de nuestras células, pero otros se acumulan en condiciones especiales, patológicas, ¿verdad? Los pigmentos los clasifican originalmente de acuerdo al origen, si son pigmentos que la misma célula crea o si son pigmentos que vienen del exterior. O sea, se pueden ser pigmentos endógenos o exógenos. Vamos con los ejemplos de pigmentos exógenos. Yo creo que uno de los más frecuentes es el pigmento del carbón, ¿verdad? El pigmento del carbón nosotros lo aspiramos del medio exterior, pues secundario a la combustión de los motores, a la combustión de las industrias, de las fábricas, o simple y sencillamente a los que ingieren este pigmento fumándose un cigarro, ¿verdad? Entonces, es un pigmento que se ve con mucha frecuencia en nuestro ambiente, por ejemplo, las personas que cocinan con número de leña. Los macrófagos en el pulmón son los que se van a encargar de comerse este pigmento. Y obviamente este pigmento en las tinciones de rutina, tanto en las tinciones de rutina como al MAC se ve negro, ¿sí? Y al depositarse en el pulmón va generando que este pulmón vaya volviéndose negruzco, por eso los famosos pulmones negros de los fumadores, pues en realidad son ciertos. Este fenómeno se le llama antracosis, ¿no? También las personas que son fumadoras y sobre todo los que fuman muchísimo y muchísimos años, este pigmento incluso se puede extender a los ganglios linfáticos que están por fuera de los pulmones, ¿sí? Esta misma antracosis. También existe una forma de depósito de pigmento de carbón que se da en los mineros, y esto nos referimos a los mineros que trabajan en sitios donde hay minas de carbón. Con todo y que utilicen filtros, ¿verdad? Las partículas de carbón son partículas muy pequeñas, ¿verdad? Obviamente los mineros, que ya tienen muchísimo tiempo dedicándose a esto, años, décadas, tarde que temprano algunos de ellos van a desarrollar una enfermedad secundaria al depósito de carbón, y esta enfermedad se llama neumoconiosis, ¿sí? Neumoconiosis. Otro ejemplo de pigmentos exógenos, pues, ¿quiénes son? Los tatuajes. También muy frecuente en nuestro medio.
Los tatuajes, ¿verdad? Hay muchísimo. Conforme van pasando los años, la cantidad de personas que se hacen tatuajes es muchísimo, muy grande, ¿verdad? Obviamente, este pigmento se inocula a través de un procedimiento, ¿verdad? Y al inocularse por debajo de la piel, los macrófagos se comen este pigmento y se quedan dentro de la dermis, ¿verdad? Y obviamente, al quedarse estos macrófagos adentro, pues quedan incluidos toda la vida de la persona. El macrófago ahí se queda. Si el macrófago por alguna situación o algo muere, otro macrófago llega y se come el pigmento y ese permanece ahí. Pigmentos endógenos, fíjense. Pigmentos endógenos, pues por ejemplo, tenemos a la lipofuchina, ¿verdad? La lipofuchina, pues es un pigmento insoluble, ¿verdad? También se le llama pigmento lipocromo, pardo, desgaste, envejecimiento, y me faltó otro sinónimo, pigmento dorado. Ya lo revisamos, lo vimos en biología molecular. La lipofuchina es un pigmento que viene secundario a la presencia de cuerpos residuales. Con el paso de los años, estos se oxidan y generan un material pigmentado con una tonalidad dorada parduzca. Es un pigmento citoplásmico, amarillento granular. En un principio se vuelve perinuclear, pero si la célula ya está muy viejita y acumuló mucho pigmento, pues puede extenderse en muchas partes. Aquí lo tenemos, mire. Esta es una imagen de músculo cardíaco, de un corazón. Hematoxilina y eosina, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Este es el pigmento. Vean el pigmento que se acumula, sobre todo alrededor de los núcleos, y es el pigmento del envejecimiento, pigmento lipocromo. Otro pigmento, pues tenemos a la melanina, ¿verdad? La melanina es un pigmento también parduzco, negruzco, endógeno, no guarda relación con la hemoglobina, ¿verdad? Ya ustedes conocen perfectamente la melanina, ¿sí? Sintetizada por los melanocitos de la piel y su mecanismo de protección contra la radiación ultravioleta, ¿verdad? Otros pigmentos, por ejemplo, el ácido homogentísico, que se deposita en pacientes con alcaptonuria, una enfermedad llamada ocronosis. Pues estas son formas de depósito de pigmento ya menos frecuentes y algunas de ellas que guardan relación con alteraciones genéticas. La hemosiderina. La hemosiderina, un pigmento cristalino, granular, es un pigmento que deriva de la hemoglobina, ¿verdad? Sirve como principal forma de depósito de hierro. El depósito de hemosiderina nosotros incluso lo podemos ver en la vida diaria. Cualquier sitio que nos genere una hemorragia o una cortada, un golpe, un moretón, ¿sí? La hemosiderina en su momento de metabolismo, conforme se va procesando por los macrófagos y se va reabsorbiendo, va generando un cambio de color. Primero, pues obviamente se ve color rojo, color sangre, y posteriormente va tornándose con una tonalidad verdosa, como se ven en los moretones, ¿verdad? Esto digamos que es en una forma normal, ¿verdad? Cuando existe una sobrecarga química de hierro, ya sea personas que han sufrido muchos trasplantes de sangre, más bien, han sufrido muchos paso de paquetes sanguíneos, ¿verdad? Puede depositarse de manera excesiva hemosiderina por una sobrecarga de hierro, ¿sí? Incluso esta puede extenderse en órganos y se le conoce como hemosiderosis, ¿verdad? Las personas que reciben muchos paquetes de plasma para tratar alguna enfermedad en particular. Fíjense que el pigmento de la hemosiderina se parece mucho al de la lipofuchina, ¿eh? Son muy parecidos. Es un pigmento parduzco que a veces se ve como doradito. Este es un ejemplo de una biopsia hepática. Repleto el citoplasma de pigmento dorado, pigmento dorado parduzco. Obviamente, aquí está, pigmento granular, dorado. Y si nosotros sospechamos una sobrecarga de hierro, sospechamos una hemosiderosis, estamos obligados a pedirle una tinción especial, porque les digo, puede generar confusión con lipofuchina. Y le pedimos una técnica que se llama azul de Prusia. El azul de Prusia es buenísimo para eso. Y nos da una coloración intensamente azul de esos granulitos, ¿verdad? También existe una forma extrema y hereditaria de depósito de hemosiderina, pero esta es hereditaria, genética, que se le llama hemocromatosis.
En algunos, en el seguimiento más bien de los pacientes que tienen hemocromatosis en su parte genética, se les toman biopsias de hígado para ver que el acúmulo de hemosiderina no sea tan intenso, ¿verdad? Como una especie de estadificación de la enfermedad. Vean, esta es una técnica de azul de Prusia. El material que ustedes veían ahorita doradito se ve granular azuloso. ¿Ok? Otro concepto importante dentro de lo que es adaptación celular son las calcificaciones. Calcificaciones patológicas. Entonces, el depósito anormal en los tejidos de las sales de calcio, nosotros lo podemos encontrar de dos formas. Calcificación distrófica y calcificación metastásica. Fíjense bien, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Vamos a verlo a continuación. Calcificación distrófica. Por lo regular, la calcificación distrófica se asocia a una patología de fondo. ¿Qué quiere decir? Que el tejido está dañado. Por ejemplo, un tejido que ya sufrió necrosis, ya sea licuefactiva, coagulativa o enzimática, ¿sí? Hay algo de fondo, el tejido ya está dañado. Por ejemplo, el depósito de calcio en las personas que tienen aterosclerosis, en la aorta, ¿sí? O depósitos de colesterol en las válvulas cardíacas, también se depositan sales de calcio, ¿sí? Pero ya sufrían una patología de fondo y ahí se deposita el calcio. Muy importante en la calcificación distrófica, los niveles de calcio en la sangre se encuentran normales. ¿Cómo se ve al macro una calcificación? Pues se reconoce porque en ese sitio donde está depositado el calcio se siente un material como granular, como arenáceo, ¿sí? Rasposo. Obviamente, si se intenta cortar, si está muy calcificado el tejido, la navaja de bisturí no atraviesa, no corta. Entonces se tiene que poner incluso a descalcificar el tejido, se pone en contacto con ácido nítrico ahí al 3%, 4%, y se deja un tiempo para que se extraiga el calcio y se pueda procesar. Sí, nosotros ya nos había tocado en necropsias, en donde, les digo, la aorta está tan calcificada que uno quiere tomar muestras y no la puedes cortar de tan dura que está, ¿verdad? Y cuando en realidad sí se logra cortar, se le puede dar ahí un lleguecito con la navaja de bisturí, se siente como si estuvieras cortando granitos, como granitos de arena, suena como granular. Esta es una imagen de las válvulas a nivel del corazón. Estos son los componentes de las válvulas que se llaman valvas. Esta es una valva, otra valva, y acá arriba está otra valva. Miren, todo este material granular en la superficie, todo esto que está aquí, representa el depósito de calcio. Y en realidad, si ustedes tienen en sus manos este espécimen y se tocan, se siente rígido, se siente granular, como arena, como piedra, por lo calcificado que está. Con hematoxilina y eosina, adopta un patrón granular, basófilo, muy importante. La tinción con H&E hace que las calcificaciones se vean basófilas. ¿Qué quiere decir? Morado, azul. Obviamente el depósito de calcio puede estar dentro de la célula o por fuera de la célula. En ocasiones, el depósito de calcio es tan marcado que se forman verdaderos cuerpos laminares, ¿sí? Cuerpos laminares como si fueran cuerpos redonditos con múltiples capitas, como si fueran capitas de cebolla. Múltiples cuerpos laminares, y estos se les llaman cuerpos de Samón. Cuerpos de Samón. A ver, Virgilio va a preguntar algo. Sí, doctor, dijo que con hematocilina y eosina se ve basófilo, ¿verdad? Basófilo es morado o azul. Acuérdense Okay. que lo que diga que es basófilo toma una tonalidad morado o azul. Gracias. Sí. Entonces les digo, cuando en ocasiones
Cuando en ocasiones el depósito de calcio suele ser tan marcado, tan exuberante, se forman cuerpos redonditos, incluso a manera de capitas, como si fueran capitas de cebolla. Estos se les llaman cuerpos de Samón. E incluso podemos encontrar depósitos de calcificaciones también en tumores. Hay tumores descritos en donde aparecen muchísimos cuerpos de Samón. Vean, aquí tenemos ejemplos de calcificaciones. Estas son calcificaciones vistas en el tejido mamario. Fíjense, esta es una fotografía de una enfermedad precursora del cáncer de mama que se llama hiperplasia ductal atípica. Esto ya lo revisarán ustedes en gineco. Pero esta hiperplasia ductal atípica, miren, esto que está aquí es un conducto mamario, acá está otro conducto mamario, acá arriba está otro. Vean el epitelio, cómo es un epitelio que de repente de ser único se vuelve como pseudoestratificado y forma todos estos pliegues. Y las células se ven, algunas de ellas medias feas, ¿eh? Pero bueno, esta es una lesión precursora de cáncer de mama, donde les decía que las hiperplasias sí son precursoras de cáncer. Ahora, lo que quiero que le presten atención es al interior de la luz. Miren, todos estos granulitos que se ven de tonalidad morada, todos estos granulitos representan el calcio, depósito de calcio. Entonces el calcio se va a ver con una tonalidad morada a azul, o sea, basófilo. Luego tenemos la calcificación metastásica. La calcificación metastásica puede afectar a tejidos normales. Pero aquí tenemos una diferencia con la calcificación distrófica. La calcificación metastásica, ¿sí? Sí guarda relación con un estado de hipercalcemia, ¿sí? Sí hay elevación del calcio en la sangre, a diferencia de la distrófica, la metastásica, esto sí lo tiene. Otra cosa, si existieran calcificaciones distróficas, la misma hipercalcemia puede agravar la evolución, la puede hacer más intensa. ¿Cuáles son los mecanismos que originan una calcificación metastásica? Pues puede ser por un incremento de la actividad de la paratormona, pues son las siglas de la PTH, paratormona. Cuando hay una destrucción de hueso excesiva por tumores, trastornos en la vitamina D, o las personas incluso que tienen insuficiencia renal. Las personas que tienen insuficiencia renal tienen alterado el metabolismo del calcio. Incluso tienen una hiperreactividad de la paratiroides y secretan más paratormona, originando una especie de hiperparatiroidismo. Elevan el calcio en sangre y propician calcificaciones metastásicas. ¿Sí? Puede afectar de forma difusa al cuerpo o suele localizarse en tejidos intersticiales, por ejemplo, en el estómago, en el riñón, en los vasos, en el corazón. ¿Sí? Puede incluso encontrarse en la circulación arterial o circulación pulmonar. ¿Y cómo se observa a nivel microscópico? Como con el microscopio se observa igual que las calcificaciones distróficas. Se ve como un material granular, morado, ¿sí? Basófilo. ¿Ok? Tenemos entonces, ¿sí? Mecanismos de muerte celular patológica. Son las últimas definiciones que ya maneja por ahí su texto. Algunos de ellos ya los tocamos en biología molecular, por ejemplo, el concepto de necroptosis, ¿verdad? Que comparte las características de necrosis y de apoptosis. Algunos autores a la necroptosis también le llaman necrosis programada, ¿verdad? Se asemeja a la necrosis, hay una depleción de ATP, la célula se hincha, hay generación de especies reactivas de oxígeno, radicales libres, rotura de membranas, rotura de lisosomas. También se asemeja a la apoptosis, porque también tiene episodios de señalización, o sea, se envían señales internas de manera genética y programadas, ¿verdad? Estos en realidad, estos conceptos son muy recientes, ¿verdad? Yo en el momento cuando llevé la carrera de medicina no estaba descrita la necroptosis, ¿verdad? Entonces ya ahorita en investigaciones se ha descubierto que existen mecanismos de muerte celular en donde pueden conjuntarse los dos, tanto la necrosis como la apoptosis, ¿verdad? Otra cosa muy importante, no depende de las caspasas. Por ejemplo, la apoptosis pues es obligatoria de caspasas, ¿verdad? Igual que la necroptosis genera respuesta inflamatoria. Esto es muy importante. La necrosis por sí sola sí atrae inflamación, la necroptosis también.
¿Qué provoca la necroptosis? Pues la unión de receptores de muerte celular, como los receptores del factor de crecimiento factor de necrosis tumoral, ¿sí? Receptor 1 de factor de necrosis tumoral, ¿sí? Esta unión con estos receptores de muerte celular, pues activan proteinquinasas, un tipo de receptor sinasas llamado RIP, y se forma un complejo, ¿sí? Un complejo de moléculas, ¿sí? Que propician la necrosis celular, que este concepto recibe el nombre de necrosoma, ¿sí? Necrosoma. Fíjese que la necroptosis ha sido estudiada en muchos mecanismos. Hay algunos de ellos que llaman la atención, porque uno de ellos es fisiológico. Se sabe que la necroptosis se puede ver en procesos fisiológicos como la formación de la placa epifisaria en los mamíferos, ¿sí? Este es fisiológico, o patológicos como la estetopatitis, pancreatitis aguda o la lesión por reperfusión, ¿verdad? También se sabe que la necroptosis es una forma segura de muerte celular en las infecciones por virus, ¿sí? Sobre todo aquellas infecciones por virus que codifican inhibidores de caspasas. Incluimos en esta familia las infecciones por citomegalovirus, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, a fin de cuentas, la célula debe tener un mecanismo alternativo para propiciar su suicidio si está siendo infectada por un virus que inhiba las caspasas, ¿verdad? Piroptosis. Pues la piroptosis entonces representa una muerte programada relacionada con la interleucina 1. La piroptosis, esta la vamos a ver a profundidad en el capítulo de inflamación, ¿verdad? Se relaciona con procesos infecciosos. Estos procesos infecciosos conllevan a un complejo de moléculas que trabajan en conjunto para activar la caspasa 1. Este complejo de moléculas se llaman inflamosomas, ¿verdad? La caspasa 1 por sí sola propicia la producción de interleucina 1. La interleucina 1 es importantísima en la inflamación porque propicia la fiebre, propicia eventos de pirosis, aumento de temperatura. Entonces, por eso piroptosis. La piroptosis entonces se refiere a este tipo de muerte programada relacionada con interleucina 1, relacionada con caspasa 1 y con síntomas pirógenos como aumento de temperatura o la fiebre. Entonces, la piroptosis es un mecanismo que se encuentra mucho en las infecciones, sobre todo por bacterias. Envejecimiento celular. Esta es una parte final que viene por ahí en su texto. El envejecimiento celular pues, se define como consecuencia de un deterioro en la función y viabilidad de las células. A fin de cuentas, todos los organismos, ¿verdad? Desde el más chiquito, como decía Robbins al principio del capítulo, los gusanos, hasta nosotros que somos organismos muy complejos, todos tarde que temprano vamos a tener un deterioro progresivo de nuestras funciones y la viabilidad de las células también. ¿Cuáles son los factores que conllevan a un envejecimiento de las células y con ello un envejecimiento de nosotros? Pues obviamente alteraciones genéticas, acumulación de lesiones celulares que no se pueden resolver, alteraciones moleculares y esto aunado a la exposición de agentes ambientales. El ambiente sí tiene mucho que ver también con el envejecimiento, no todo es genético. Fíjense, ¿qué conlleva el envejecimiento celular? Pues exposición a carcinógenos, especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, que generan daño al material genético, la senescencia celular, simplemente el acortamiento de los telómeros, ¿eh? Homeostasis defectuosa de proteínas, ¿sí? Si hay una homeostasis defectuosa de proteínas, tenemos menos proteínas y hay más proteínas dañadas. Entonces, esto nos va a conllevar a funciones celulares reducidas, pérdida de células y obviamente mutaciones. Yo creo que estos tres eventos son los más importantes que propician el envejecimiento celular. Aunque ahorita ya es muy bien conocido, algunos mecanismos como el incremento de la sensibilidad a nutrientes, transmisiones relacionadas con factores como el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿verdad? En donde se sabe que esto propicia a un aumento en la reparación del ADN, aumento de la homeostasis proteica y puede contrarrestar el envejecimiento. Por eso a veces decían, esta es la famosa frase que dicen de que las personas que comen menos o comen menos veces, pues tienen mayores posibilidades de supervivencia que las que consumen mucho más calorías, ¿verdad? Tal vez se deba a esta sensibilidad a nutrientes. Son cosas que ahorita están mucho en estudio, ¿verdad?
porque pues a fin de cuentas buscamos ese famoso elixir de la eterna juventud, que en realidad pues, nunca lo vamos a encontrar, ¿verdad? O sea, tenemos todos un ciclo que cumplir en esta vida y obviamente pues un envejecimiento que en algunos llega antes que otros y pues aparte ahorita el ambiente nos está propiciando muchas sustancias que nos están generando grandes alteraciones a la célula, sobre todo los carcinógenos. Aquí está, inestabilidad genética, ¿sí? ¿Cuáles son los principales mecanismos de envejecimiento celular? Que nuestro material genético sea inestable, reparación defectuosa, ¿verdad? Me refiero a agentes físicos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera. El envejecimiento celular, el acortamiento de los telómeros. Y ya ahorita, como se les dije en biología molecular, ya hay descritos cómo el contacto con algunas sustancias puede tener un efecto negativo sobre los telómeros. Por ejemplo, el abuso de drogas, el abuso de alcohol, y cómo las personas que hacen ejercicio tienen una mayor posibilidad o el proceso de acortamiento de los telómeros se retrasa y por eso en teoría sobreviven más años, ¿verdad? Son cosas que ahorita pues se tienen mucho en la investigación, ¿verdad? Pero definitivamente la senescencia celular por sí sola conlleva a envejecimiento, ¿verdad? Esto es lo que les decía de los telómeros. Y otro que se está estudiando mucho ahorita, y ya queda menos de un minuto, ahorita les voy a mandar el link para lo que sigue, si se corta, ahorita comenzamos, es la vía ubiquitina proteosoma, ¿sí? Es algo que se está estudiando mucho en la parte de apoptosis celular, en lo que tiene que ver con tumores y cáncer. También defectos en esto conllevan a envejecimiento celular. Pues vemos que se están conectando. A ver. Pues vamos a seguir, muchachos. Entonces, terminamos el capítulo de adaptación celular, lesión y muerte celular. Es un capítulo, ya se dieron cuenta, extenso, pero así son todos los capítulos del Robbins, entonces que no les extrañe, ¿verdad? Vamos a comenzar ahorita una pequeña remembranza del capítulo que sigue. Igual nos vamos a ver otro día en la semana. Ya los jefes de grupo por ahí, ya los tengo en la tarea de que estén checando por ahí la disponibilidad, los horarios. Y esto pues obviamente lo vamos a incluir en el examen. Entonces va a venir en el examen hasta lo que revisemos, ya sea mañana o el jueves. El examen es el sábado. Les adelanto, el examen va a ser, sí, al parecer en la plataforma. Obviamente, pues todos deben de tener su acceso ya bien acomodado y bien establecido en la plataforma. Eso es muy importante. El examen lo vamos a hacer en coordinación con el doctor Escalante. Van a ser exámenes muy parecidos como los que llevaron en biología molecular o con el doctor Escalante. Exámenes de minuto por pregunta. Obviamente sin posibilidad de regresarse. Bueno, lo que ya ustedes más o menos se tantean cómo es, ¿eh? Porque pues obviamente no podemos hacerlo de otra manera ahorita, pero sí para que sí se preparen psicológicamente. ¿De qué va a venir? Pues va a venir de todo. Entonces, sí lean muy bien
lo que son los apuntes, todo lo que es de Pato, todo lo que es de Farma, todo lo que es del maestro Paseo, del químico Mar, hasta de epidemiología. Lean bien epidemiología. Obviamente de Prope, del doctor Escalante también. Y les digo, entonces sería para el sábado. Ya yo les dejo ya bien claro cuál sería la hora. Espero que sea a las 10 o 11 de la mañana. Y esperemos que el examen lo podamos hacer en un poquito menos de 2 horas, ¿no? Disculpe, doctor. Sí. ¿Y el sábado también tendremos clase? O sea, por ejemplo, de 7 a 9, o esa ya no la tendremos. Esa es una buena pregunta. Yo creo que no, yo creo que nomás sería el examen. Y ¿qué más? Yo creo que sí, porque si igual tenemos otra, pues ya nosotros nos acomodamos con el horario. O sea, otro día para reponer o lo que sea. Pero a lo mejor yo creo que si le aplicamos nomás sería el puro examen, porque en realidad van a estar nefasteados de tanto estar estudiando y ya lo que van a querer decirse. Entonces, muy probablemente sí quede el puro examen. Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Y a qué hora dijo que iba a ser? A las 10 o a las 11 de la mañana. El sábado. Muchas gracias. Así es. Bueno. Pero sí, para que ya vayan con la mente preparada en el sentido de que van a utilizar la plataforma y se van a regir por los lineamientos de la plataforma. Sí. Yo todo eso ya lo estuve platicando con el doctor Escalante, precisamente el fin de semana pasado. Vamos a ver. Doctor, ¿puede aceptar una compañera que está en sala de espera, por favor? Ahorita lo aceptamos. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver una breve introducción al capítulo que sigue, que es el capítulo de inflamación. Y les digo hasta donde avancemos el día de hoy, y la siguiente sesión es hasta donde llegará el primer examen parcial, ¿verdad? La parte teórica, bueno, que me corresponde a mí, ¿verdad? Ya como quiera con sus demás profesores, pues ellos les van a decir, ¿saben qué? Lo de micro llega hasta lo que vamos el jueves, o lo del químico mar llega hasta lo que vamos el jueves o el viernes, ¿no? Porque algunos de ellos pues ya me mandaron los reactivos, pero pues, obviamente ellos ya tienen sus programas hasta donde van a abarcar, ¿verdad? Pero sí nosotros hasta lo que revisemos en la siguiente sesión. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción a la inflamación. Dentro de la parte de patología básica, pues definitivamente la inflamación es un tema que no podemos hacer a un lado. Muchas enfermedades que aquejan a la especie humana guardan relación con la inflamación, ya sea en su presentación aguda o ya sea en su presentación crónica. La inflamación, pues, es una respuesta inmunológica de ayuda, también es una respuesta inmunológica de protección, ¿eh? Que ayuda a resolver enfermedades, infecciones, por ejemplo. A fin de cuentas, la inflamación es eso, una reacción tisular compleja en donde predominan dos cosas muy importantes. Las respuestas que se dan en los vasos sanguíneos y también las respuestas que se dan en los glóbulos blancos, ¿sí? Ahora sí que es una respuesta protectora, como ya les mencioné, que nos ayuda a liberarnos de agentes extraños o de procesos que generen lesión tisular. Muchas de las cosas que lesionan los tejidos, prácticamente la mayoría de las cosas que lesionan los tejidos, lo que ustedes quieran, al fin de cuentas termina en inflamación. Entonces, es un tema muy vasto, ¿verdad? Y se relaciona con muchísimas enfermedades. Entonces, vamos a irlo conociendo y desmenuzando poco a poco. La inflamación se clasifica de acuerdo a la duración de sus componentes en aguda, ¿sí? O inflamación crónica. La inflamación aguda, pues es obviamente un proceso que inicia rápido y dura poco tiempo en los tejidos. Si se logra resolver, pues ahí termina. Si no se resuelve la causa de la inflamación aguda,
pues rápidamente va a propiciar a que ésta se cronifique. La inflamación aguda, por lo mismo que es muy rápida, requiere de células que lleguen muy rápido a los tejidos, y me refiero específicamente a los glóbulos blancos del tipo de los neutrófilos. Los neutrófilos son los glóbulos blancos más abundantes en la sangre periférica. Entonces, cuando hay inflamación aguda, son los de batalla, los que llegan primero, los que llegan al campo de batalla a luchar contra el enemigo. Entonces, la inflamación aguda es un proceso gobernado por el edema y la migración de neutrófilos. Si pasado el tiempo no se resuelve la causa de la inflamación, ¿verdad? Viene la inflamación crónica. Obviamente el curso de la inflamación crónica es más insidioso, las células predominantes son otros glóbulos blancos, como linfocitos, como macrófagos. En la inflamación crónica predomina mucho la proliferación de vasos y también lo que es la fibrosis, ¿verdad? Ya se da lo que es el proceso cicatrizal, ¿verdad? Vamos entonces a conocer cuáles son las características de cada una de ellas. Obviamente nos vamos a empezar con lo que es la respuesta de reacción aguda. Muy importante, la inflamación termina cuando el agente que lesiona el tejido se elimina. Si llega una bacteria y genera una infección en la piel y tu misma inflamación la elimina, se acabó la inflamación. Ya la inflamación se resuelve, punto. Otra cosa importante, la respuesta inflamatoria también se relaciona con el proceso de reparación de los tejidos. Y el proceso de reparación de los tejidos no solo es cicatrizar, también se relaciona con la regeneración de ese órgano o la regeneración de ese tejido, en dado caso que sí se pueda, porque va a haber tejidos que no tienen esa capacidad de regeneración, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta inflamatoria va entremezclada con el proceso de reparación de los tejidos. Otra cosa muy importante, la inflamación también puede resultar lesiva en algunas situaciones. La misma inflamación por sí sola puede destruir nuestros tejidos y puede incluso llevar a ese órgano a la destrucción total. Es muy importante que no olvidemos. La inflamación puede ser muy patológica en unas situaciones y generar la destrucción tisular. Causas de inflamación, y precisamente haciendo alusión a la última característica que les mencioné, esta es una imagen de un espécimen de autopsia de un páncreas completamente negruzco, ¿verdad? Ahora sí que víctima de una necrosis enzimática extensa que destruyó por completo al parénquima. Obviamente, si esta situación la traslapamos a la vida de una persona, pues las posibilidades de supervivencia ante esto pues son casi prácticamente imposible, ¿verdad? Una pancreatitis aguda necrosante, con una necrosis enzimática extensa total del páncreas. En ocasiones la misma respuesta inflamatoria puede ser tan destructiva que acaba con el órgano. Entonces, la inflamación aguda se constituye por alteraciones en el calibre de los vasos, ¿sí? Una característica de la inflamación aguda es que se aumenta el flujo de sangre en el sitio donde está la inflamación. Número 2, hay cambios en la estructura de los vasos, ¿verdad? Al haber estos cambios de estructura, pues se permiten la salida de moléculas, ¿verdad? Del plasma, ¿sí? Proteínas plasmáticas, y también la migración de los glóbulos blancos. Aquí está. Número 3, migración de leucocitos. Y posteriormente de esta migración se trasladan al sitio del agente lesivo para hacer ese trabajo de destruir, ¿verdad? Dentro de los estímulos que tenemos a la inflamación aguda, pues tenemos, por ejemplo, las infecciones. Todo lo que tiene que ver con infecciones de la economía, por ejemplo, infecciones bacterianas, infecciones por hongos, infecciones por parásitos, ¿sí? Conllevan a respuesta inflamatoria aguda. Hay algunas infecciones en donde la inflamación aguda se vuelve más pronunciada y dura más tiempo. En otras en donde la inflamación aguda es muy fugaz, dura unas cuantas horas y se va. Entonces, depende mucho el tipo de estímulo infeccioso para esta inflamación. Aquí están, de manera normal, cómo se dan los eventos de la inflamación aguda. Vean los vasos.
Normalmente los tejidos se encuentran vigilados, ¿verdad? Por células inmunitarias, leucocitos. Pero ¿qué ocurre en un tejido que está inflamado? Vean, la dilatación de los vasos sanguíneos, vean el proceso de emigración de células inflamatorias, simplemente vean la cantidad de células inflamatorias que están en los tejidos en la imagen de arriba comparada con la imagen de abajo. Está llena de neutrófilos, ¿sí? La migración de células blancas al sitio de la inflamación. ¿Qué ocurre con la vasculatura? La vasculatura se abre, ¿sí? Los vasos se abren propiciando la fuga de proteínas plasmáticas, proteínas que sirven en la inmunidad y de células inmunitarias. Y aquí está una imagen de todos los implicados de la respuesta inflamatoria aguda. Tenemos a los glóbulos blancos. ¿Ya? Aquí tenemos eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, los neutrófilos. ¿Ya? Moléculas que circulan en la sangre como factores de crecimiento, cininógenos, componentes del complemento. Las plaquetas también son claves en la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y por fuera, algunas otras células que nos propician la reparación de los tejidos, como el fibroblasto, macrófagos, las células cebadas, ¿verdad? Y los componentes de la matriz extracelular que son importantes en la regeneración del tejido. Colágeno, fibras elásticas, protoglucanos. Entonces, aquí tenemos una fotografía, ¿verdad? De distintos eventos que nos conllevan a la inflamación aguda, ¿verdad? Tenemos una imagen de un pulmón, ¿sí? Víctima de una neumonía. A ver, permítanme un segundo. Sí, tenemos, les digo, unas imágenes macroscópicas de lo que es distintos procesos de inflamación aguda. En esta nos vamos a quedar porque ya me hablaron por aquí que va a llegar un transoperatorio ahorita, entonces pues ya me voy a ocupar, entonces los voy a dejar irse antes. Este evento es una neumonía lobar aguda. El lóbulo pulmonar superior es el que está conservado, el inferior es el que está siendo víctima de una neumonía bacteriana. La causa, una de las causas más frecuentes de muerte en los viejitos, una neumonía. Prácticamente todo el lóbulo inferior está sólido completamente y ocupado por material inflamatorio. Vean el comparativo en la imagen del lado izquierdo, el pulmón preservado. Un pulmón preservado normalmente tiene una consistencia como esponjita, esponjoso, y el de abajo está sólido, completamente sólido por la respuesta inflamatoria que se presentó en él, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de inflamación aguda por un agente infeccioso. La neumonía lobar aguda, les digo, una causa muy frecuente de muerte en las personas que tienen, pues obviamente, edad mayor. Que ahorita ya las neumonías, ya con la llegada del coronavirus, ya es una complicación de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces aquí le vamos a dejar. Jefes de grupo, les encargo, por favor, me chequen esta programación y ya hoy en la tarde me pasen sus huecos para ver si podemos reponer mañana o el jueves para avanzar en el temario. ¿Sale? Gracias, nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Llega. Gracias, doctor. Bye. Gracias.